Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Hoy les voy a enseñar cómo convertirse en unos expertos al mover el panel de HCL dentro del Lightroom, ¿sale? Así que pues vamos a darle. Muy bien, primero hay que entender qué es HSL. HSL dentro del Lightroom es cómo dividimos Hue, Saturation y Luminance, ¿sí? Que en realidad pues es la saturación, la luminancia y el matiz, o en este caso Lightroom lo traduce como el tono, dentro de los colores de nuestra fotografía, ¿vale? El tono es este matiz en el que te puede mover nuestros colores, ¿sí? Por ejemplo, el rojo como puede ser magenta o como puede ser naranja, o el azul como puede ser verde o como puede ser un poco más cian. Entonces, a la hora de yo mover esa parte del tono dentro de mis fotografías, yo movería esas zonas dentro del Lightroom, ¿ok? La saturación es la propiedad del color de ser puro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo le aumento una saturación a un color, este se vuelve chillante, se vuelve fosforescente. Sí, se vuelve muy saturado. En cambio, si yo le quito esta saturación, esta propiedad del color de ser puro, pues va perdiendo potencia, se va haciendo como un color deslavado, ¿va? Y por ejemplo, la luminancia es esta propiedad del color de reflejar la luz. Por ejemplo, si yo le agrego luminancia a un color, se va haciendo más claro. En cambio, si yo le quito esa luminancia, esa propiedad de reflejar la luz, pues este color va haciéndose un poco más oscuro hasta llegar a un poco más negro, ¿vale? Una vez entendiendo esto, ya podemos modificar nuestras fotografías, ¿vale? Miren, por ejemplo, aquí en Lightroom, ¿vale? Si se fijan en la propiedad, yo me encuentro en el panel que es HCL. HCL se divide en HCL o color, ¿ok? En el panel de HCL yo lo puedo dividir en tono, en saturación, luminancia, o bien que me salga todo y ya nada más esté dividido pues a la hora de darle scroll, ¿sí? Esa es como que la navegabilidad del panel. Por ejemplo, si yo identifico aquí, por ejemplo, en mi fotografía, identifico todas las zonas verdes, que serían todas estas dentro de mi fotografía, y yo le puedo mover, recuerden que la propiedad del tono, sí, es esa propiedad del matiz de mi fotografía. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que sean un verde muy seco o un verde un poquito más azulado, un poquito más aguamarino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o bien aquí, por ejemplo, el rojo, que serían todas las zonas estas del frente de mi fotografía. Yo les puedo decir que sean rosas o un poquito más naranjas, ¿ok? Bien, por ejemplo, aquí en esta fotografía, yo identifico que el rojo es toda esta parte del insecto. Yo esta parte del insecto lo puedo hacer un poquito más magenta o un poquito más naranja, un poquito tirándole amarillo, ¿vale? Vemos cómo yo muevo esas propiedades de la tonalidad de mi fotografía. O bien, por ejemplo, me voy al verde, que sería toda la zona de atrás, ¿sí? Vemos cómo lo puedo hacer un verde muy seco o un poquito más azul. ¿Ven? ¿Sí? Eso yo movería en este panel de tono. En el de saturación les recuerdo que es con esta parte pues esta de propiedad del color de ser puro. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un rojo o muy chillante o un poquito más deslavado, ¿sí? Por ejemplo, si yo le bajara aquí la saturación a mi verde, vemos cómo me llega casi a blanco y negro. No es un blanco y negro porque sigue teniendo color. Y por ejemplo, yo le subiría la saturación a esta zona del insecto, ¿vale? Para que sea el único que brille, ¿sí? Y por ejemplo, yo aquí noto que hay unos tonos amarillos, un poquito naranjas. Entonces yo también bajaría la saturación si quisiera que, por ejemplo, todo el fondo quedara un poquito en blanco y negro, ¿vale? Entonces, pero vean, si yo bajo el naranja, agarro una parte de mi insecto, ¿sí? Y también me lo transformo. Entonces, por ejemplo, esa no lo voy a hacer un poquito porque luego afecta la zona de la rama, ¿sí? Al HSL hagan de cuenta que me identifica las zonas del color dentro de mi fotografía y son las que se modifican, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera una mancha morada, una mancha azul, una mancha verde, que son las que me identifica como ese color y son las que voy a poder mover a partir de mis parámetros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo hice una foto monocromática nada más teniendo el rojo como brillante, ¿ok?
Y recordamos que, bueno, lo voy a regresar para que... Ahí, no, para hacer. Sí, y la luminancia, les digo, es esta propiedad del color de reflejar la luz. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el verde a lo mejor sea un poquito un verde más oscuro, junto con los naranjas, con los amarillos, ¿vale? Vean cómo yo puedo oscurecer o aclarar mucho el color de mi imagen. Por ejemplo, si me agarro otra fotografía, por ejemplo esta, ¿sí? Que yo quisiera que los verdes fueran más oscuros, al igual que los rojos, los naranjas. Sí, vemos cómo yo voy modificando esas propiedades del color, ¿vale? Y bueno, en el apartado de todo, pues me sale todo nada más dividido, ¿sí? Y en el apartado del color, que es una pestaña, pues me va a salir la propiedad del color, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decidir el verde. Me sale el tono, su saturación y su luminancia. Yo los puedo modificar, pero por color, ¿sí? Y aparte que pues estos dos paneles, estas dos pestañitas dentro del panel están vinculadas, ¿sí? Por ejemplo, si muevo en el de HSL, se le va a cambiar en el del color, ¿vale? Entonces en eso no hay ningún problema. Pero por ejemplo, que tú no identificas, voy a restaurar esta foto, que tú no identificas qué color es esta zona, por ejemplo, esta zona de aquí, ¿vale? Entonces yo no identifico qué color, no sé si es rojo, si es naranja, si es amarillo, ¿vale? Entonces lo que aquí a un costado hay un pequeño indicador que si yo le doy clic, si te fijas, por ejemplo, lo tiene el tono, lo tiene la saturación y la tiene la luminancia. Ahorita yo voy a mover el tono, entonces por ejemplo voy a identificar, voy a dar clic sostenido en ese color que no sé cuál es, y ya si yo me deslizo con el ratón hacia arriba o hacia abajo, va a modificarme los colores por los cuales está compuesto. En este caso se me mueve el agua marina y los azules, ¿ok? Por ejemplo, si yo identificara aquí en esta zona del pasto, vemos cómo se me mueven los naranjas, los amarillos, ¿sí? Mira. ¿Vale? Entonces yo aquí puedo, esto es esta herramienta, y por ejemplo lo puedo utilizar en saturación y lo puedo utilizar en luminancia. Entonces eso es en sí cómo funciona muy fácilmente el panel de HSL. ¿Y que le podemos sacar mucho potencial a nuestras fotografías? Pues claro, miren, por ejemplo, yo voy a editar esta fotografía del paisaje, ¿ok? Yo primero voy a identificar las zonas que lo quiero hacer un poquito más verde, que resalte un poquito más esta vegetación. Entonces, por ejemplo, yo me iría al panel de tono y movería el naranja y el amarillo. Los llevaría hacia los verdes. También no quiero que se me, ¿cómo se llama? Que se me queme tanto los cielos. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a la luminancia de los azules y se la voy a bajar, ¿vale? Para rescatar una zona de estas. Y por ejemplo aquí identifico que tiene un poquito de púrpura, que también lo voy a hacer, y un poquito de magenta, que los voy a oscurecer. Y en la saturación voy a subir igual los azules, no tanto porque si me puedo causar ruido, pues lo voy a subir un poquito aquí. Los púrpuras, los magenta, y de una vez voy a aprovechar para subir la saturación de los verdes, los amarillos y los naranjas. Poquito, no tanto, porque luego me va a causar un verde muy radiactivo, que no es lo ideal, ¿vale? Y ahora sí, en el tono, el azul, yo decido que sea un contraste, un azul un poquito más tirándolo a los púrpura, porque lo voy a estar en esta zona, aquí. Y, ¿vale? Y en la luminancia voy a bajarle. Sí, entonces vean, por ejemplo, si yo aquí edité mi foto, ¿vale? Vemos el antes y el después, cómo conseguí una tonalidad totalmente diferente dentro de mi fotografía, que es lo que voy buscando. Sí, voy buscando resaltar esos colores o apagar un poquito esos colores, ¿ok? Vean, voy a hacer otro ejemplo de esta modelo, ¿vale? Igual, me voy a ir primero al tono. Esta vez si quieren lo voy a hacer por color. ¿Sí? Entonces me voy a ir, por ejemplo, a los verdes. En los verdes, yo quiero hacer una fotografía un tipo otoñal. Entonces, por ejemplo, los verdes les voy a bajar toda su tonalidad para que me cobre este verde un poco más seco. ¿Sí? Le voy a bajar un poquito la saturación. Pues le voy a subir un poquito la saturación, pero la luminancia se la voy a bajar. Ahí me voy a ir ahora al tono amarillo. Y el tono amarillo también le voy a bajar toda esa tonalidad. Vamos a hacer un poquito la saturación. Me voy a ir al naranja. El naranja vemos que se le mueve un poquito la piel. Entonces el naranja
Solo le voy a subir la saturación un poco y le voy a subir igual la luminancia. Un poquito ahí. Y le voy a dar una tonalidad un poquito más naranja. Ahí. ¿Sí? Voy a ir al agua marina. ¿Sí? Y no identifico nada. Al rojo. El rojo, ven que se me mueve un poquito las tonalidades estas del rostro, de sus labios. Y nomás le voy a subir un poquito la saturación. Ok. Me voy a ir ahora a los azules para toda esta parte del cielo. Ok. Y por ejemplo aquí, en esta parte del cielo, yo lo quiero que sea haciendo, o lo voy a hacer un poquito más. Lo voy a bajar un poquito, lo voy a subir un poquito la saturación para que me contraste con todo el resto de vegetación que tengo abajo, pero lo voy a hacer más oscuro, entonces lo voy a bajar la luminancia. Un poquito ahí. ¿Vale? Voy a regresar a los verdes para subirle la saturación. Y de ahí. También al amarillo le voy a subir la saturación. ¿Vale? Y vean cómo yo conseguí una tonalidad un poquito más otoñal dentro de mi fotografía, ¿vale? Y ya, por ejemplo, ya lo puedo combinar con los otros paneles que hemos visto, ¿sí? Que ya vimos curvas y básicos. Entonces, por ejemplo, ya aquí le movería para realzar más mi fotografía. Aquí, en básico solo le bajaría un poquito las iluminaciones. Las sombras se las voy a subir. Los blancos igual se los bajo. Le voy a subir un poquito los negros, solo un poquito. ¿Sí? En la temperatura le voy a dar una temperatura más amarillenta. Y el matiz un poco. Y el matiz muy poco hacia los púrpuras. Aquí está. ¿Sí? La saturación en general de la fotografía se la voy a mantener. Solo le voy a bajar la intensidad. Le voy a subir la intensidad, mejor dicho. ¿Vale? Y en la curva de tonos voy a poner 3 puntos de control. Para solo le voy a quemar los negros un poquito para que sean un poquito más deslavados. Y en el rojo lo voy a subir un poco. Ahí quedaría. ¿Vale? Entonces vemos cómo conseguí una gran fotografía, un antes y después totalmente diferente, cambiándole la perspectiva, haciéndola un poquito más otoñal, dándole otro significado, y se ve todavía muy bien mi fotografía, ¿sale? Entonces, muy bien, pues sigue estos consejos. Ya viste que el HSL moverlo es muy fácil, pero logro unos cambios impresionantes, y aparte que me permiten para mover esos colores, darle ese sentido a esos colores dentro de mi fotografía, ese realce, sí, que yo es el que busco. Vale, entonces recuerda que voy a seguir subiendo videos de Lightroom, vale, ya vamos en el panel de HSL. Si te los has perdido, aquí en mi canal tengo curvas y básicos, sí. Bueno, coméntame si quieres que siga subiendo contenido de Lightroom, sí. Todavía nos faltan algunos paneles y de todos modos todavía me falta darles algunos tips para que ustedes puedan realzar sus fotografías y puedan editar sus fotografías y que se les sea muchísimo fácil y muchísimo más rápido a la hora de editar, ¿ok? Ok, estoy subiendo Photoshop, estoy subiendo Lightroom, Premiere, fotografía, un poquito de todo, ¿vale? Entonces, pues nos vemos en próximos videos.